Buenos días, ingeniero, buenos días, compañeros. Les vamos a hablar sobre la motoniveladora y su rendimiento. Bueno, como algunas generalidades, primero vamos a hablar de los antecedentes. Bueno, la motoniveladora es una máquina de construcción que cuenta con una hoja metálica para ejecutar los trabajos. Se emplea principalmente en el mantenimiento y mejoramiento de carreteras. Se pueden ver unos trabajos en campo que realizan estas máquinas. Bueno, la descripción, los principales usos que se les da a estas máquinas son nivelar los terrenos, la perfilación de taludes, la construcción de zanjas o cunetas, la mezcla y tendido de materiales. Se movilizan por un sistema de ruedas, cuentan con un eje delantero simple y en muchas ocasiones con un eje trasero tipo tándem. La principal parte de la motoniveladora es la cuchilla central, que cuenta con ajustes tanto horizontales como verticales, como se puede ver en la imagen. Se puede inclinar varios grados hasta 90 grados. Bueno, esto depende mucho del tipo de trabajo que vayamos a realizar. Bueno, los objetivos generales de este trabajo son comprender la importancia de los rendimientos y los costos de una motoniveladora para aplicarlos en campo. Los objetivos específicos es determinar los rendimientos teóricos, determinísticos y probabilísticos de la motoniveladora. Se analizan también la sensibilidad de las variables que afectan al rendimiento de la motoniveladora. Se calculan los costos horarios de la máquina en específico, que nuestra motoniveladora es la Komatsu GD 555-5. Se evalúan los costos de una obra en conjunto con sus máquinas hermanas. Bueno, se dan las especificaciones de la máquina tratada. Cuenta con un eje tándem y simple, como mencionamos anteriormente, una potencia de 193 caballos de fuerza. La inclinación de las ruedas puede dar hasta 16 grados. Bueno, la longitud de la hoja cuenta con una longitud de hoja de 3,71 metros y con un peso con equipamientos y todo de 15 toneladas. Bueno, vamos a hablar ahora sobre los rendimientos. El rendimiento de una máquina. Bueno, principalmente, ¿qué es un rendimiento? Es la cantidad de unidades de una tarea determinada en un tiempo determinado. Para las motoniveladoras, este se mide en metros cúbicos de material trabajado en una hora. Este rendimiento puede ser teórico, práctico y real. A continuación vamos a hablar de cada uno de estos y vamos a hablar sobre los parámetros que les afecta o cómo se calcula, etc. Bueno, hablando del rendimiento teórico. Este rendimiento representa la cantidad de material realizado en un ciclo de trabajo o en una obra. Está afectado principalmente por factores de corrección que dependen mucho del tipo de material, del tipo de proyecto, las condiciones de trabajo, experticia del operador, entre otros. Bueno, se puede apreciar esta fórmula donde que influye la distancia de trabajo recorrida por el equipo, el espesor de la capa, el ancho útil en cada pasada, el ancho de traslape, y en el denominador contamos con el número de pasadas necesarias para ejecutar el trabajo y el tiempo de duración del ciclo de cada trabajo para ejecutar una pasada. Bueno, las especificaciones de la máquina de estudio, contamos con 193 caballos de fuerza, que se da en las marchas de séptima y octava. Se cuenta también con una velocidad de segunda a tercera, de 5 km por hora. Bueno, esto depende mucho del tipo de trabajo que se realice y también le seleccionamos en base a la entrevista que realizamos, bueno, que vamos a mostrar después, que trabaja más o menos en segunda marcha, entonces le tomamos este valor. Bueno, las dimensiones de la cuchilla se puede ver aquí. Como siguiente punto tenemos el análisis de cada parámetro que afecta, digamos, al rendimiento teórico. Como principal tenemos la longitud efectiva de la hoja vertedera. En este caso hay que considerar que el manual de Caterpillar considera el material base con el que trabajamos como un material duro, por lo que la inclinación de la cuchilla va a ser de 45 grados, como se puede ver en esta imagen. Entonces detallamos otros parámetros como la longitud de la hoja de corte y el ancho útil en cada pasado. El ancho de traslape y el espesor de la capa, bueno, depende asimismo mucho del trabajo que vayamos a realizar. Le tomamos un ancho de traslape de 30 centímetros y un espesor de capa de 20 centímetros. Bueno, vamos a ver el rendimiento teórico en el número de pasadas y velocidades de trabajo. Como mencioné anteriormente, el operador al que entrevistamos nos supo decir que trabaja en
en segunda y en tercera. Bueno, entonces le tomamos el caso más desfavorable, que sería en segunda marcha con 5 km por hora y una velocidad de retroceso sí mismo de 5 km por hora. Bueno, esta velocidad de avance es cuando empuje el material y la de retroceso cuando regresa para darle una nueva pasada. Este número de pasadas depende mucho del trabajo que vayamos a realizar. En este caso vamos a analizar una nivelación de base. Bueno, la duración del ciclo de trabajo depende de la distancia de trabajo, la velocidad de avance, la velocidad de retroceso y el tiempo fijo. La distancia de recorrido se tomó de estas gráficas de la derecha. Como se puede ver, relaciona el rendimiento con la distancia. Es decir, a mayor distancia el rendimiento ya no sube si no se mantiene una forma asintótica, digamos. Entonces, no sirve de nada, digamos, nivelar 800 metros en cada pasada si es que el rendimiento ya me llega a mi límite, por lo que le tomamos una distancia de 200 metros. También en la gráfica de abajo podemos comparar el volumen extra que empujamos, digamos, cuando aumentamos la distancia, bueno, y respecto a la distancia. Como se puede notar, bueno, en 200 metros se da un empuje más o menos bueno. Entonces tomamos este valor para los cálculos siguientes. Bueno, el resumen de los parámetros para el cálculo del rendimiento teórico. Bueno, tenemos la distancia de recorrido que hablamos anteriormente, el espesor de la capa, el ancho útil en cada pasada, el ancho de traslape, el número de pasadas, el tiempo de ciclo y bueno, obtuvimos una productividad teórica de 192.28 metros cúbicos por hora. Estos son, este valor es sin aplicar los factores de corrección. Bueno, ahora, aplicando los factores de corrección, bueno, tenemos que tener en cuenta que se da mucho, digamos, una eficiencia de tiempo T. Nosotros tomamos unas condiciones óptimas de eficiencia y nos da un 0,83% del factor. El mantenimiento y condiciones de operación, bueno, la condición de operación va a ser buena, un mantenimiento del equipo bueno porque es una máquina que trabaja para una empresa pública, por lo que el mantenimiento es adecuado en este tipo de máquinas. El factor de mantenimiento y operación nos da como un resultado del 75% de este factor. Bueno, tenemos también el factor de administración de obra. Bueno, esto depende mucho, digamos, de cómo se organiza la obra en campo. Generalmente están diseñados para, digamos, cumplir un cierto periodo de tiempo, por lo que la organización de la obra va a ser buena, una condición de trabajo va a ser promedio y el factor de administración de obra nos sale de 0,8. Bueno, el tipo de material. Este es un factor muy importante, ya que si es que tengo terrenos más sueltos, el factor va a ser mejor, pero si es que tenemos suelos más duros, donde que la máquina, digamos, trabaje más duro, se esfuerce mucho, el factor se va a reducir. Para nuestro caso, bueno, tomamos un factor de suelos duros con contenido de piedra hasta un 50%, ya que se trata de una base granular, una base bien graduada. Bueno, también tenemos los factores por pendiente del terreno P. Consideramos una pendiente del terreno de menos 1.8%, digamos estamos en bajada. Y el factor por pendiente del terreno consideramos un factor de 1.05. Como se puede ver, este factor es mayor a 1, ya que, digamos, va a ayudar al rendimiento. Porque como la máquina, digamos, no se esfuerza tanto en empujar el material, esto me beneficia. El factor de camino R, bueno, condiciones del camino, vamos a considerar un camino con un suelo plano y firme, por lo que el factor de camino R va a ser de 0,98. Bueno, a continuación se calcula el rendimiento determinístico en base a los factores ya indicados por mi compañero, para lo cual se realiza una ponderación de todos los factores, obteniéndose un valor de 0.41. Este valor es multiplicado por rendimiento teórico, obteniéndose así un valor de rendimiento determinístico de 78.83 metros cúbicos por hora. El rendimiento en obra fue calculado aproximadamente debido a que en la entrevista el operador nos manifestó que en un día por lo general realizan 300 metros de vía y se realizaban algunas suposiciones, como por ejemplo el espesor de 20 centímetros, un ancho de vía de 7.30 y las horas de trabajo se ha impuesto de 7. Según estos parámetros, se ha calculado un rendimiento por hora de 62.57 metros cúbicos y podemos ver que es menor al rendimiento calculado determinísticamente. Sin embargo, esto puede deberse a que
Él nos manifestó que en obra la mayor complicación es lo que respecta a la humedad del material, ya que hay veces que el material llega muy húmedo y tienen que esperar a que se seque para poder realizar los trabajos. Ya. En cuanto al rendimiento probabilístico, se ha ido analizando los 6 factores ya mencionados de manera individual, es decir, los demás se mantienen constantes y solamente uno varía. Y para ello se han analizado los diferentes valores que pueden tomar según las condiciones de trabajo. Para este caso se ha impuesto de un 100% un porcentaje a cada condición. Por ejemplo, podemos ver que en condiciones buenas y condiciones de trabajo buenas y organización de obra promedio, se tiene un valor de 0,75 y a este se le ha asignado un porcentaje de 34%, es decir que 34 veces de 100 se va a tener estas condiciones, digamos. Y con ello se calcula el rendimiento y a su vez lo que es la media y la desviación para poder obtener estas distribuciones y la campana de Gauss. Aquí podemos apreciar dos imágenes donde se indican este análisis que se hizo del rendimiento probabilístico. Podemos ver que presentan una gran abertura, lo cual debería minimizarse, ya que lo ideal sería que estas aberturas sean menores para que las desviaciones también bajen y los rendimientos en campo no se minimicen tanto comparados con la media. Ya. En cuanto a la sensibilidad de los factores, se ha analizado la siguiente gráfica, ya todos los parámetros que se analizaron. Podemos ver aquí que los principales factores que tienen mayor variación son el factor de eficiencia de tiempo, de administración de obra, el de mantenimiento y operación. Y bueno, también aquí podemos ver una gráfica de tornado donde se indica la sensibilidad de los factores que afectan el rendimiento. Podemos ver que son los ya mencionados anteriormente. De igual manera, en las desviaciones estándar, estos 3 factores son los que más influyen. Entonces, habría que buscar soluciones ante ello. Por lo cual se ha planteado lo siguiente. Para el factor de eficiencia se puede mejorar con incentivos constantes por un buen trabajo y con operadores experimentados que trabajen mínimo 50 minutos por hora. Factor de operación, mejorar el rendimiento de los equipos para evitar posibles daños en obra, además brindar capacitaciones constantes a los operadores. El factor de administración de obra, tener las tareas establecidas a realizarse en el día para cada grupo de trabajo. También puede ser posible tener repuestos disponibles en el lugar de trabajo que usualmente se dañen, esto para evitar viajes largos o esperas largas hasta que llegue el repuesto. Sin embargo, hay que analizar si es que esto es conveniente tener estos repuestos almacenados. El factor pendiente, trabajar con pendiente favorable siempre, ya que el rendimiento de la máquina aumenta. Ya con las soluciones planteadas, se ha obtenido un rendimiento determinístico de 98.14 comparado con el anterior 78.83, aumenta en un 25%. Ya, analizando las siguientes gráficas ya aplicadas, las siguientes gráficas de los rendimientos probabilísticos ya aplicadas, las correcciones, se puede ver que, por ejemplo, a mi izquierda tenemos la imagen que ya les expliqué anteriormente, y a la derecha se puede ver cómo estas curvas tienen una abertura menor comparadas con las de la izquierda, entonces eso resulta favorable para que los rendimientos no sean tan bajos en obra. Bueno, aquí se puede apreciar también una comparación entre las desviaciones estándar. Podemos ver que aplicadas las soluciones, las desviaciones estándar en todos los factores disminuye, principalmente en los de administración de obra, eficiencia y lo que es mantenimiento de presión. Y a la derecha podemos observar las gráficas de distribución, tanto corregidas como sin corregir. Sin corregir vemos que tienen una mayor abertura, es decir que, por ejemplo, si la media está aquí en la gráfica superior, si la media está en un 75, el rendimiento puede reducirse incluso hasta un valor cercano a 30. En el caso de la otra curva, se reduce aproximadamente unos 20 metros cúbicos por hora, lo cual ya resulta favorable. Igualmente en el factor de eficiencia horaria se ve la abertura
cuando se aplican las correcciones es mucho menor a la de sin corregir. Ya. También se ha realizado lo que son los costos horarios y un ejemplo de obra junto con las máquinas hermanas. Para los costos horarios, lo que se necesita determinar es primeramente los parámetros para cargos fijos. El valor de la máquina es establecido de 358.400, fue manifestado por el operador. El valor de rescate se considera un 20% cuando la vida útil de la, o cuando cuando el año de la maquinaria ya ha pasado, ya han pasado más de 5 años de la compra de la maquinaria, digamos. Y la tasa de interés, esto depende de los bancos, puede estar, bueno, depende de los bancos y en este caso se ha tomado el 12%. La prima de seguros y bibliografía puede estar entre 4 y 6%, se ha optado por un valor de 4. La vida económica, el operador nos indicó que tiene 19.173 horas de trabajo. El factor de mantenimiento se ha considerado 0.8. Las horas trabajadas por año, sabiendo que la máquina es del 2012, tendría una vida económica de 10 años y las horas por año serían 1917 aproximadamente. Una vez determinado, bueno, que se tienen estos parámetros, se calculan los cargos fijos, lo que es la de precisión, inversión, seguros, mantenimiento, en base a ciertas formulaciones, y nos da un total de cargos fijos de aproximadamente $45. Para los parámetros de cargos, para cargos de consumo, tenemos primeramente que definir la potencia nominal, en este caso es de 193 HP, el factor de operación de 80%, es decir, que la máquina no está trabajando a su máxima potencia, y por lo tanto la potencia resulta de 154.4. El coeficiente de combustible se establece de 0.1514 según bibliografía. El costo por combustible en nuestro país es alrededor de 0.45 dólares por litro. Y el cambio de aceite, el operador nos indicó que se realiza cada 200 horas. El coeficiente de aceite es tomado como 0.03 según la teoría. Y el costo de aceite hemos fijado en 4.5 dólares por litro. La capacidad del cárter para nuestra motoniveladora es de 23.1 litros. Y también lo que son los neumáticos, el precio por unidad, se ha tomado como referencia los documentos proporcionados por el ingeniero, en los cuales se ha calculado, o bueno, se podía ver que los valores estaban entre 700 y 800 para el caso de motoniveladora. La durabilidad de los neumáticos se establece como 3.000 horas. Aquí hemos realizado un pequeño cálculo comparado con lo que nos dijo el operador, ya que nos manifestó que las llantas que están actualmente en la motoniveladora tienen una vida de 8 meses y nos manifestó que ya estaban para el cambio. Entonces, más o menos con unos pequeños cálculos se ha determinado que la durabilidad de los neumáticos podría estar entre 3.000 y 3.500 y optado por un valor de 3.000. Las piezas de desgaste rápido, se indicó que básicamente la cuchilla y lo que es el ripper, en este caso se ha tomado en cuenta solamente la cuchilla, con un valor de 400 dólares y horas de vida útil de 500. Los cargos por consumo, se ha sumado lo que es combustible, lubricante, neumáticos, piezas de desgastes, también son obtenidas en base a formulaciones y se calcula de 15 dólares. Y los costos por operador se ha determinado en base a lo que nos proporciona la Contraloría y se determina que para un operador de motoniveladoras es 4.06 dólares por hora. Entonces en el día estaría ganando 32.48 aproximadamente. Con esto se calculan ya los costos totales, siendo la suma de los valores anteriores, y la suma sería 63.91 y se establece un costo horario de 70 dólares para la máquina. Luego, en cuanto al proyecto que hemos definido, se ha establecido la siguiente nivelación en el tramo de vía señalado con rojo, donde la cantera va a estar ubicado en el punto que se indica, y por lo tanto las volquetas tendrían que recorrer la longitud del recorrido azul y la mitad del recorrido rojo, ya que se considera hasta el centro de masa los tiempos de viaje. En cuanto a la obra, consideramos una longitud de 2.180 metros, tiene un desnivel 34, la pendiente promedio es de 1.8, está ubicado en lo que es la Amazonía, el ancho de vía se ha tomado de 7.3 metros, y con eso se ha procedido a calcular el volumen necesario de material para poder realizar la nivelación.
el volumen de material suelto y volumen en banco. En banco más para lo que es el cálculo de las volquetas. Bueno, ya analizando el trabajo en conjunto con las máquinas hermanas, se tiene que, puede trabajar junto con la cargadora, lo que son volquetas. Estas están un poco alejadas, por decirlo así, del trabajo de la motoniveladora, pero también influye. Lo que tenemos, el camión cisterna y el rodillo, que ya trabajan de manera continua con la motoniveladora. Bueno, se considera una cargadora de capacidad de 3 metros cúbicos por cargada, un tiempo de ciclo de la cargadora de 1, por lo cual debería ser 5 ciclos para llenar la volqueta que hemos considerado de 15 metros cúbicos. La longitud del viaje de las volquetas, como les indiqué, resultaría de 4.11 kilómetros. Y el tiempo de viaje de la volqueta llena se ha calculado en función de una velocidad establecida. El tiempo de carga total serían los 5 minutos. El tiempo de descarga se ha asumido de 6 y el tiempo de retorno vacío de 6 y 6, donde se ha asumido una velocidad mayor a la que cuando la volqueta está llena. Entonces, con esto resulta un tiempo total de ciclo de 30 minutos. Requerimos un número de viajes de 238 y los números de viajes por volqueta serían 80, considerando 3 volquetas. Entonces, aquí hemos planteado un cronograma horario de la cargadora y la volqueta, cómo deberían funcionar, y entre las 3 volquetas harían 6 viajes por hora. Bueno, a continuación se plantea el cronograma de trabajo si es que no se aplicaran soluciones ante esto del rendimiento. Entonces, en función del rendimiento, bueno, establecidos los rendimientos de lo que son las diferentes máquinas, los precios por hora, se han calculado los días de trabajo requeridos para poder terminar la obra y está en función del rendimiento de la motoniveladora. En este caso se consideran 7 horas de trabajo para la motoniveladora, por lo cual resulta que la obra se llevará a cabo en 7 días. Aquí hemos planteado que las volquetas y la cargadora, como son un poco independientes, proporcionen el material necesario con anterioridad. Entonces, estas dos máquinas van a trabajar durante los primeros 5 días y van a completar el volumen que se requiere para luego ser devueltas, asumiendo que únicamente se están alquilando. Entonces, con esto ahorraríamos un poco los costos. Luego, la motoniveladora, la cisterna y el rodillo liso trabajan en conjunto durante los 7 días. Y con ello se ha obtenido un costo de obra de $11,170. Y bueno, luego se ha analizado ya con el rendimiento corregido, se ha realizado el mismo proceso básicamente y ahora el día de trabajo que nos salen es de 6 días. Con esto vemos que el ahorro del precio total de la obra sería $910 y el total por obra en este caso sería 10,260. Entonces, como vemos, sería un rendimiento considerable. Una manera sencilla de calcular cómo influyen los rendimientos en los costos. Y bueno, eso sería con respecto al trabajo. Y bueno, gracias por su atención.